Los sueños laten en las miradas y en las historias de quienes se atreven a vivirlo. Por eso quiero acercarte a esas personas que crean, que inspiran, que sienten. Bienvenidos a Los Latidos de la Inquieta. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Latidos de la Inquieta. Hoy tengo el placer de compartir un ratito con Irene García, la primera mujer presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz. Casi nada. Bueno, te digo que en realidad no lo crea, para mí es una anomalía, porque una provincia como nuestra, ¿no?, que es cuna de la libertad, cuna de la expresión, de la igualdad, pues que hubieran pasado casi más de 40 años para que una mujer fuera presidenta de la Diputación, pues la verdad que lo veo casi como una anomalía, es un orgullo para mí que yo tuviera esa oportunidad, pero en puridad es lo que representa lo que hemos significado las mujeres en todos los ámbitos, también en la política. Y ahora, bueno, estás como vicepresidenta segunda, ¿no?, en el Parlamento. En el Parlamento andaluz. Ahora en Sevilla voy, vengo. Me cojo esta carretera criminal de la autovía de Jerez, que la he llevado ya al Parlamento más de una vez, porque me parece que es lamentable lo que sufrimos con esa autovía y sobre todo por cuestiones de seguridad, los que vamos por allí. Yo que me voy muy tempranito, hay una cantidad de vecinos y vecinas de Sanlúcar que trabajan en los alrededores, ¿no?, en Jerez, en el puerto o a Cádiz, y la verdad que, pero bueno, bien, estoy contenta. Empezaste muy jovencita porque tú tenías 27 años Cuando fui alcaldesa. cuando fuiste alcaldesa. Pero yo antes llevaba 4 años antes. Madre mía. Yo, el primer cargo público que tuve, que fue concejala en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Sanlúcar, lo que pasa es que estábamos en la oposición, fue con 23 años. Ahí la verdad que tuve pues una oportunidad magnífica, porque aunque estuve en la oposición, sí pude formar parte del gobierno de la Diputación entonces, cuando era presidente Paco González Cabañas, y ahí aprendí un cursillo intensivo, porque yo era una chiquilla que casi me acompañaba a mi madre a donde iba. Tengo de anécdotas que os podéis partir de risa, ¿no? Y era muy joven, pero es verdad que me dio la oportunidad de conocer cómo funciona una administración, cómo se gestiona, las posibilidades que tiene, cómo los recursos pueden de verdad llegar a los ciudadanos, y reconozco que a partir de ahí pues me contagié de la política municipal, porque aunque ahora estoy en Sevilla, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacía antes, la política municipal yo creo que es apasionante, es la manera de sentirte útil de verdad. Yo digo que en la política municipal, en el ayuntamiento, en la diputación, los papeles tienen cara, porque cuando tú recibes una petición de alguien, pues prácticamente conoces quién es, sabes cómo vive, las condiciones en las que está, lo que necesita. Entonces tiene una bofetada de realidad que no tiene ninguna otra administración. Por eso creo que es la más apasionante, aunque es verdad que también un poquito es la más ingrata, sobre todo para tu familia, ¿no?, que es normal, la gente te para, te pregunta, la frase típica de sé que no es el momento. Pero te lo voy a decir, pero que yo entiendo que es normal, que eso es lo que de alguna manera significa la cercanía de los que estamos en un puesto de responsabilidad. ¿Y cómo te diste cuenta, cómo se dio cuenta Irene de que la política era su pasión? Bueno, yo sinceramente no es que fuera mi pasión, yo creo que un paso me llevó a otro, ¿no? Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, prácticamente la terminé, empecé justo en la parte de las prácticas a trabajar con el que entonces era el portavoz del Partido Socialista, y luego hubo una situación en Sanlúcar muy particular en el que veíamos la decadencia. Habíamos un grupo de gente joven que nos conocíamos, algunos del instituto, otros de la universidad, gente que además muy joven, porque el primer gobierno que yo formé en Sanlúcar éramos todos jovencísimos, llegábamos totalmente de nuevo a la política municipal, pero nos daba mucha pena la situación en la que se encontraba en Sanlúcar. Solo aparecíamos en los medios de comunicación para hablar en negativo, no había ninguna noticia en positivo, y tú veías como el Puerto, como Jerez, como San Fernando, como Chiclana, todos los municipios más o menos del mismo tamaño que Sanlúcar iban creciendo, había oportunidades. Luego tú en la misma facultad y en las universidades conocías a gente de otros municipios y hablaban de las cosas que ocurrían en su pueblo, y aquí nunca ocurría nada, solo cuestiones negativas.
Y ahí decidimos, pues un grupo de gente, pues presentar una propuesta en Sanlúcar de gente totalmente nueva, porque hicimos una renovación en el Partido Socialista en Sanlúcar completa. Los 25 compañeros y compañeras que se presentaron en la lista era un equipo totalmente renovado. Y yo creo que en ese sentido fueron más las ganas de dejar una situación mejor, especialmente a mi hijo y a mi hija, la necesidad también de tener oportunidades en tu pueblo. Yo siempre digo que yo no me quiero ir de Sanlúcar. Me gusta viajar, me gusta conocer qué es lo que ocurre en otros sitios, cotillear qué está ocurriendo en otras ciudades, pero a mí me encanta mi pueblo y me duele mi pueblo. Y eso fue lo que hizo que un paso nos llevó a otro. Es cierto que la primera vez que formé parte de una lista electoral fue en el 2003, iba la número 4, ni por asomo me imaginaba que me iban a nombrar diputada provincial, tuve esa oportunidad y ahí ya el gusanillo pues no paró, ya ahí no paró. ¿Hubo alguna decisión política por la que, digamos, apostaras y dijeras esto se tiene que ser así? Y ya visto en directo cuando os ponéis manos a la obra haber dicho, esto es más complicado de lo que nosotros veíamos. Bueno, muchísimas. La verdad que yo además heredamos una situación en Sanlúcar. Ahora es verdad que con otra perspectiva, con otra experiencia, que desde luego la tengo, a veces pienso que éramos unos Quijotes, que creo que estábamos todos un poco nubilados por un sueño, pero que era un poco de locura. La situación que heredamos del ayuntamiento era dramática. Yo recuerdo de los primeros meses de, sinceramente, prácticamente estar completamente las 24 horas del día pensando en cómo pagar la nómina. No había espacio para el crecimiento, para los proyectos, para mejorar las condiciones, no había ni un céntimo de euro. Y entonces la situación era dramática, una situación además donde la plantilla municipal estaba totalmente mermada, donde además la recogida de basura, yo recuerdo que era un día sí, otro también, camiones averiados, situaciones además de desmantelamiento de todos y cada uno de los servicios públicos. Por tanto, la situación que nosotros heredamos nada tiene que ver, afortunadamente, con la que teníamos hoy. Y además, yo siempre decía que es cierto que los ciudadanos y ciudadanas tenían que conocer qué es lo que ocurría, ¿no? Qué es lo que nos encontramos, qué fue lo que había y qué capacidad tenías tú de hacer, pero que la responsabilidad era nuestra, que nosotros no podíamos estar todos los días, en primer lugar, ni quejándonos, ni echándole las culpas a otros, porque para eso nos habían votado los ciudadanos y ciudadanas, para que resolviéramos esa situación. Y por tanto yo creo que hubo un sentido de la responsabilidad, un gobierno sumamente eficiente de la gente que estuvo allí, que ya te digo, era gente jovencísima que se puso manos a la obra para cambiar la situación. Y por tanto hubo muchas cosas en las que ni por asomo creíamos que podíamos hacer, pero también hubo muchas otras cosas que sí se pudieron hacer. Yo recuerdo especialmente hay uno de los proyectos en los que le tengo mayor cariño, que es el Conservatorio de Música. Yo recuerdo que una de las primeras visitas que tuve era como los padres se manifestaban porque estaban en lo que era la antigua cárcel, en la Plaza de la Paz. El edificio estaba totalmente en ruina, llovía por todas las esquinas, humedades imposibles de poder desarrollar la actividad. Y a la par estaba el edificio de la antigua maternidad, que para mí siempre ha sido un edificio emblemático, pese a que está en una esquina, que hay mucha gente que no lo conoce, pero que para mí siempre había sido un sitio emblemático donde yo no pude nacer ahí, porque ya estaba cerrada maternidad en aquel momento y únicamente había muy pocos partos ya en ese momento. Y sin un duro, porque no teníamos un duro, pues compramos el edificio, que ese edificio además estaba predestinado para que se hicieran viviendas de lujo. Prohibimos que se hicieran viviendas de lujo, pudimos rehabilitarlo con una inyección económica de dinero que hubo en un momento determinado cuando la crisis económica estalló, porque la verdad que desgraciadamente me tocó todo lo feo, me tocó además esa crisis económica donde tantísimas familias perdieron el empleo, perdieron sus casas, perdieron la posibilidad de vivir dignamente y todo eso posibilitó que con esos fondos que vino para intentar paliar la crisis, que se pudiera rehabilitar. Por tanto, si hay muchas cosas que tú ves pequeñitas, en las que tú notas un sello, pero sobre todo es el agradecimiento de la gente. Yo voy por Sanlúcar y me siento enormemente agradecida a la gente de Sanlúcar. La gente de Sanlúcar es encantadora. Más allá de que, por supuesto, que tú no le puedes gustar a todo el mundo, claro, es una obviedad,
Pero yo he sentido siempre el respeto, el cariño, la admiración de la gente de Sanlúcar y eso es lo que tú te llevas. Y puede ser que esos momentos que nos has comentado antes, que te encontraste unas Sanlúcar desastrosas, fueran de los más duros en política para ti. Hombre, por supuesto, por varios motivos. En primer lugar, no te lo oculto, también la inexperiencia. Hoy, por ejemplo, creo que no hay un rincón que no me conozca. En el que además conoces a muchísimas más gente, tienes muchas más herramientas para poder solucionar determinadas cuestiones, pero es cierto que fueron los peores momentos porque además a mí me lo explicó muy bien un compañero colaborador mío durante mucho tiempo que desgraciadamente falleció, que decía que era como pilotar un barco, que todas y cada una de las decisiones que estábamos tomando, cuando tú conduces un coche y das un volante a la izquierda, del tirón el coche se gira. Desgraciadamente, cuando tú conduces una situación económica tan mala como la nuestra, era como navegar. Hasta que tú no llevas un tiempo, el barco no se mueve. Pues eso es lo que ocurría y desgraciadamente es verdad, se tomaron muchísimas medidas, muchísimas. Algunas, pues que no le gusta tomar a nadie le gusta subir impuestos, a nadie le gusta recortar en determinadas cuestiones, limitar que no hubiera determinadas actividades. Eso no le gusta a ningún político, digan cada uno lo que quieran decir. Pero era el momento de decirle la verdad a la gente. Yo creo que en ese sentido es por lo que también la gente siente, ¿no?, un agradecimiento y cariño, ¿no?, de sentir que más allá de todo, pues en cada momento se le fue diciendo la verdad. ¿Y de qué te sientes más orgullosa, Irene? Bueno, yo no sé si es orgullo. Lo que sí me siento, al menos, es con la conciencia tranquila de haber contribuido con todo, absolutamente con todo, de dedicar los mejores años de mi vida, sin ninguna duda, a esta ciudad, a la provincia, y por tanto hacerlo siempre con honestidad, con la conciencia tranquila. Creo que nadie podrá señalarme con el dedo. Me habré equivocado, pues bueno, nos equivocamos todo el mundo 30 veces, pues yo me habré equivocado 533, pero más allá de que tú puedas cometer un error, es no de haberlo hecho a conciencia, y por tanto sí me siento satisfecha de haber contribuido en aquel momento a cambiar la situación, a normalizar una situación, y que sobre todo el ayuntamiento no fuera el problema de Sanlúcar, porque no podía ser que la empresa más importante que tiene esta ciudad, que desgraciadamente en aquellos momentos era el ayuntamiento, que tenía el mayor número de trabajadores, que tenía el mayor volumen económico, pues fuera un problema para la ciudad. ¿Y te has sentido, has hablado que la gente de Sanlúcar es maravillosa y ha quedado muy claro, pero alguna vez te has sentido incomprendida en tu propia ciudad? No, de verdad que no. De verdad que no. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y es verdad que no me he encontrado situaciones incómodas, más allá que hay que entender que el que viene porque tiene un problema y viene a buscarte a ti es porque considera que tú se lo puedes resolver. Ya eso para ti es un privilegio, porque si viene a buscarte a ti es porque cree que tú tienes la capacidad de resolverle el problema. Y ha habido momentos de tensión a lo largo de todos los años, pues sí, pero sinceramente para mí son anecdóticos. ¿Crees que a las mujeres en política se les exige ser más fuertes y menos humanas que a los hombres? No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. A las mujeres se nos valora por multitud de cuestiones, pero de una forma y con un tapiz completamente distinto al que los hombres, desde cómo vistes, desde cómo llevas el pelo, desde si estás riéndote o no te estás riendo. A mí hubo un tiempo en el que decía que todo el tiempo me reía, pero si yo soy así, reconozco que yo soy una persona optimista, soy una persona alegre, es mi forma de ser, pero es que soy así siempre. Entonces, eso lo veían como una desventaja, pero las mujeres siempre tenemos, yo creo que una cuestión, incluso yo no voy a caer en el tópico de que las propias mujeres también, porque creo que cada vez empieza a haber una mayor sororidad entre todas las mujeres, en alegrarnos de que haya mujeres que lleguen, que lo hagan bien, pero sí es cierto que sentimos mucho más de cerca ese machismo. Machismo existe por doquier. Yo cuando durante mucho tiempo ha habido mucho debate de que si las cuotas en las listas electorales, de por qué obligatoriamente en las listas electorales tienen que haber mujeres. Yo soy una firme defensora de las cuotas, de las leyes que obligan a que haya leyes paritarias, porque si no, no estaríamos.
Porque yo siempre digo una cosa, si de verdad se valora eso de el mérito, la capacidad, ¿qué ocurre? Que a lo largo de la historia ninguna mujer tenía mérito y capacidad. Todos los que tenían todos los méritos, toda la capacidad, toda la inteligencia, eran siempre hombres. Me parece que es una distorsión de lo que es la historia entre mujeres y hombres, que no hay lugar. Por tanto, yo creo que hasta que no lleguemos de verdad, y eso no hemos llegado, a una situación de igualdad plena, donde realmente se valore ese mérito y esa capacidad, donde probablemente haya más mujeres que hombres, estoy convencida, en las listas electorales, pues es obligatorio que haya al menos elementos que obliguen a que podamos acceder a puestos de responsabilidad. Y como mujer, ¿cuál ha sido la mayor piedra que te has podido encontrar en el mundo de la política? ¿Ha habido un momento especialmente que hayas dicho tú? Mira, a mí me es muy complicado enumerar situaciones, porque yo creo que hay tanta cantidad de señales todos los días, de mensajitos que recibes todos los días, que es muy complicado decir, me pasó esto este día. Honestamente, creo que hay muchísimas situaciones en las que realmente pues nos topamos con ese machismo. Yo, por ejemplo, he escuchado críticas feroces a través de medios de comunicación, de artículos de opinión, que jamás se lo he visto que se lo hayan hecho a un hombre. A los hombres no se le preguntan si van a coger una baja por paternidad, a los hombres no se le preguntan cómo se concilia, a los hombres no, se le preguntan determinadas cuestiones que a las mujeres continuamente a lo largo de la historia, en todas las entrevistas, siempre han dicho, bueno, ¿y usted cómo lo hace? Pues yo le pregunté a muchos hombres, ¿cómo lo haces tú, no? De la misma manera. Claro. Afortunadamente eso está cambiando, porque también hay mayor conciencia, también de los padres a la hora de la educación de sus hijos, hay mayor conciencia en ese sentido, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy volvieras a ver o te cruzaras con la Irene de 27 años que comenzaba como alcaldesa, ¿qué le dirías y qué le agradecerías? Bueno, le diría que viviera con más intensidad, fíjate, porque yo creo que a mí me podía tantísimo la responsabilidad, la prudencia, que creo que hay determinadas cosas que no las disfruté, que no disfruté realmente de lo que supone representar a un pueblo tan magnífico como Sanlúcar, salir mucho más fuera precisamente para mostrar Sanlúcar en el sentido de que la promoción es lo más importante. Y luego, bueno, pues le agradecería que hubiese dedicado lo que te explicaba antes, ¿no? Los mejores años de tu vida, a los que probablemente todo el mundo dedica a evolucionar profesionalmente, a tener mayor capacidad en otras cuestiones, y yo lo dediqué, es verdad que a lo que más me gustaba. La política es una vocación, nadie está obligado a participar de la política, pero sí es cierto que el agradecimiento de algo que es verdad que está muy denostado, porque es cierto, yo no lo digo para nada con pudor, hay gente que le da pudor decir que está en política, yo para nada, yo como además parto del respeto de convicciones propias que tengo, que estoy en política para defender unas ideas por las que creo, no me da ningún pudor, no me gusta lo que veo, porque no me gusta la política destructiva, la política que va únicamente en contra del otro. Yo creo que no me llevo mal con nadie de mis adversarios políticos, ni aquí, ni en Cádiz. Con todos he tenido una magnífica relación, incluso con gente que está en las antípodas políticas con respecto a mí, pero luego tiene que haber la capacidad, ¿no?, de las relaciones personales. Bueno, hemos hablado de que eres mamá antes, ¿no? Y que todo también era por mejorar un poco la ciudad de cara a tus hijos, sí, y al futuro de ellos, ¿no? Y se habla mucho de Irene como política, pero poco se habla de Irene como mujer, que además nació un 8 de marzo. Fecha bonita. Fecha preciosa. Bonita. Yo le digo a todo el mundo que para que no se olvide cuando es mi cumpleaños. Y además también se habla poco de Irene como madre. ¿Hay algo de tu vida, con esto que hemos hablado también un poquito del machismo y demás, que hayas querido un poco esconder por decir, ay, que me puede perjudicar en la política, algo a nivel personal? No, en absoluto, en absoluto. Yo
bueno, yo que creo que como en Sanlúcar no dejamos de ser vecinos de aquí, que nos conocemos prácticamente todo el mundo. Yo creo que además a mí todo el mundo me conocía por mi padre, quién era. Mi padre además, que es sumamente conocido en Sanlúcar, que ha vendido coches yo creo que por doquier a muchísimas generaciones. Las más jóvenes no la conocen, pero los más antiguos conocían perfectamente. Me encantaba además cuando me ubicaban y me decía, tú eres la nieta de... tú eres... me encantaba ese tipo de cosas, pero jamás porque yo siempre he vivido como desarrollo mi actividad en el mismo sitio, vivo en el mismo sitio que vivo desde hace tiempo. Tengo un coche con casi 20 años, como cualquier vecino y vecina, digamos, de aquí. Por tanto, nunca he tenido ninguna cuestión que me afecte. Tengo mis amigas de toda la vida, algunas de ellas desde la guardería. Salgo con ellas cada vez que puedo. Por tanto, nunca me he limitado por el hecho de ser, cuando tú haces las cosas desde el respeto. No tiene por qué. ¿Y cómo viviste, por ejemplo, el divorcio? Hombre, porque es pues, verdad que aunque digamos que estamos muy yo evolucionados... en Sanlúcar llevaba divorciada yo no sé cuánto tiempo, porque además tú sabes que somos muy dados a inventarnos series de Netflix de la vida de la gente. Entonces yo me había separado no sé cuántos millones de veces, me había ido con no sé cuánta gente. Por tanto, bueno, todas las separaciones son duras. La mía fue especialmente dura, pero fundamentalmente no por quien yo era, sino porque, bueno, toda relación de mucho tiempo, cuando se termina, deja muchísimas heridas. No es fácil además tomar esa decisión, luego porque tienes 2 hijos y yo creo que tú eso es lo que más quieres preservar. Yo creo que las madres tenemos como un afán protector, que queremos como que no les sople ni el aire. A veces en eso nos equivocamos, porque probablemente debiéramos también de ser con los niños más transparentes, contándole cosas que nos pasan, para que luego no sea tan complicado de entender el sufrimiento que una se guarda. Y bueno, pues no se fue fácil, pero no por el exterior, sino por la situación personal. Todos los que hayan pasado por un divorcio después de, como digo, de un matrimonio muy largo, pues es duro, muy complicado. Es difícil. Yo reconozco además, a mí me decían muchas veces mis amigas y mis hermanas que yo parecía un parque de atracciones. Y chiquilla, tú no puedes ser que tú cuando estés con tus niños lo que quieran es que ellos tienen que entender que tú que sufres, que tú lloras, que tú estás triste. Pero eso es inevitable. Yo creo que eso, las que somos madres, no podemos evitar sobreproteger a nuestros hijos. Claro, y evitar también el llanto, el sufrimiento, que vean que estemos mal. Que estén mal. Y bueno, a todo esto, ¿cómo compatibiliza ¿Cómo una lo hago? mujer ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Yo cómo lo hago? con alto cargo político, ese cuidado de hijos y además siendo separada, porque no vamos a decirlo, eso es un plus, Sí, no, porque al final además tenemos prácticamente toda la Yo no casa. tengo custodia compartida, yo Claro, tengo la custodia completa de mis hijos desde el principio. Y bueno, mira, fundamentalmente yo creo que con optimismo y con ganas siempre de superación. Yo afortunadamente tengo una familia que si me volvieran a poner en una página en blanco, ¿a quién elegiría? La volvería a elegir. Tengo 3 hermanas que son 3 valientes guerreras que han estado siempre, pero siempre, que además son 3 mujeres magníficas, magníficas profesionales en lo suyo y que me han ayudado muchísimo. Luego mis padres se entregaron y se entregan en cuerpo y alma, que me han ayudado muchísimo con mis hijos. Y luego tengo que reconocer que yo tengo 2 hijos maravillosos, especialmente la mayor, que le cogió un poquito mayor. Yo creo que ha sido una superviviente en todos los sentidos. Creo que aún no se ha dado cuenta de lo fuerte y de lo valiente que es. Todo llegará, pero realmente ha sido un pilar fundamental para mí en ayudarme en lo cotidiano, que es importante, porque en las tareas cotidianas tú necesitas ayuda y en ese sentido ha sido fundamental. Y luego pues intentar organizarte, porque no hay otra. Yo estaba muchísimo tiempo fuera de mi casa, luego cuando estaba en la Diputación viajábamos mucho,
porque la Diputación además hace muchísimas actividades de promoción, incluso turísticas, que por tanto salíamos muchas veces de viaje fuera, incluso de España, y me llevaba también muchos días fuera, y bueno, con el calor que tú sabías y la tranquilidad de dejarlo con tu familia y con tu madre, con tus hermanas, y luego también el intentar compaginar todo, pues sinceramente al final las cosas salen, porque lo miras con perspectiva. Yo llevo casi 9 años ya divorciada, por tanto han pasado mucho tiempo, y sobre todo mi hija mayor tiene 19 años ya, está estudiando ya en la universidad, tengo una hija universitaria, luego el pequeño está ya en el instituto, que ya no es pequeño, aunque sea siempre chico. Por tanto creo que todo es cuestión de hacer lo mismo que hace cualquier mujer que esté trabajando y que esté en esa misma situación. Y yo te voy a poner encima además 2 huevos duros más, porque además yo soy una afortunada. Yo muchas veces pensaba en esas miles de mujeres que desgraciadamente se separan, que no tienen un trabajo, que no tienen la capacidad económica para poder mantener su casa y mantener a sus hijos, que no tienen por tanto la posibilidad de sostener el vacío que supone pues que no tengan ningún ingreso económico, y que por tanto esa merma, pues yo afortunadamente no la he tenido, y yo no voy a ser cínica. Creo que eso ha permitido también pues que tú puedas realizar determinadas actividades de ayuda a tus hijos que probablemente muchas otras mujeres desgraciadamente no pueden hacer. Claro, y yo siempre se me pasa por la mente el caso de las mujeres maltratadas, ¿no? Totalmente. La situación tan difícil que viven. Totalmente. Aparte también se sienten juzgadas en muchos casos, y cuando llega el momento toman la decisión, parece que todo el mundo va a estar con ellas, y transmitimos mensajes a través de redes sociales, por la televisión, de que se les va a apoyar, pero después hay un vacío. Pero más allá de que se le apoye o no se le apoye, mira, el miedo es muy difícil de entender, y nadie sabe lo que siente una persona que ha sido ninguneada, vapuleada, porque todo el mundo tenemos la imagen de una mujer maltratada con un ojo morado, con una paliza encima, con gritos que escucha a tus vecinos, con situaciones que ven los demás, pero hay miles de mujeres maltratadas, que han sido totalmente ninguneadas, que se pueden creer mujeres empoderadas en la calle porque tú las ves magníficas y tú las ves estupendas, y no te puedes nunca imaginar lo que supone. Yo siempre digo que cuando tú llegas a tu casa, llegas a tu espacio de seguridad, es tu espacio de protección, y si ese espacio de seguridad y de protección está totalmente mutilado por alguien que te hace todavía más pequeñita, eso es algo muy difícil de comprender, es muy difícil de valorar. Y mire, a mí además me da muchísimo miedo lo que está ocurriendo últimamente. Primero porque la persona que ha sufrido cualquier tipo de violencia de género, y vuelvo a repetir que la violencia no es solo que tengas un ojo morado, a veces probablemente eso es lo más fácil, porque en el momento en el que recibes una bofetada ya tienes una manera de demostrar que has recibido violencia. Peor es la violencia cuando te limitan tu capacidad para tú poder hacer tu vida en libertad, para tú poder desarrollarte como mujer, para tú poder crecer. Desgraciadamente además estamos en una sociedad machista que cuando más creces tú, peor sientan una relación por parte de ese hombre que no entiende que tú creces y que él no crece, y que por tanto obliga a que tengas una situación todavía más complicada. Pero me preocupa enormemente lo que está ocurriendo, sobre todo con la gente tan joven. Yo cuando veo esos mensajes diarios de que las denuncias son falsas, de que no es verdad esto de la violencia de género, que hay que llamarle no violencia de género, sino que de nuevo otra vez violencia familiar. Estamos de nuevo otra vez volviendo hacia atrás, ese control que tiene la gente joven hacia las chicas sobre lo que te pone, el control del móvil, sobre cómo te pintas los labios, sobre con quién sales, con quién hablas. Me parece que estamos dando pasos de gigante hacia atrás en el que no lo podemos permitir. Y me preocupa enormemente la cantidad de mensajes pues que se están utilizando por otras formaciones políticas de forma clara
donde tú escuchas discursos de gente muy joven, sobre todo de mujeres, que no puedes entender cómo una mujer joven puede hablar de... ¿no? O que con Franco se vivía mejor, o que estábamos mucho mejor con Franco, cuando ni siquiera podías tener ni una cuenta bancaria, cuando ni siquiera podías comprar una moto, un patinete, no te digo ya poder viajar fuera del país. Por tanto, creo que es el momento de hacer mucha pedagogía. ¿A quién pertenecen los latidos de Irene? Bueno, fundamentalmente a mis hijos. Yo creo que yo no entendería ya mi vida sin darle el futuro que se merecen. Yo soy una apasionada de la lucha por la felicidad. Hay una frase que me acompaña siempre, y es: lo mejor está por venir. Lo pongo siempre, mis amigas se ríen porque lo pongo siempre como un mantra, que me acompaña siempre. Lo mejor está por venir. Porque creo que la vida es el momento, y es aquí y ahora. Y por eso, para mí, mi motor son mis hijos. Quiero que sean mujeres y hombres decentes, que sean libres, que mi hijo sea capaz de respetar a las mujeres siempre, que se casen, se enamoren de quien quiera, sin que nadie los señale, sin que nadie les ponga una etiqueta. Quiero que sean felices. Y por tanto, yo creo que eso es a lo que nos mueve fundamentalmente. Muchísimas madres, estemos donde estemos. Y yo en la política lo que intento hacer precisamente es eso. ¿Cómo se conecta Irene con ella misma cuando se apagan los focos y...? Bueno, yo soy hiperactiva. Hago absolutamente de todo. Me encanta leer, me encanta transformarlo todo. Pinto los muebles de mi casa, cambio las decoraciones, coso. Hago absolutamente de todo. Luego soy una forfa de las series, me encantan las series españolas fundamentalmente, no me pierdo una, aunque algunas sean insufribles, también me la veo, pero soy de estar viendo una cosa pero al mismo tiempo estar haciendo otra. Y luego me encanta leer, me encanta las novelas de thriller, la novela negra, me encanta. Por tanto, intento compaginar siempre. Yo creo que nunca tengo tiempo libre, pero porque no quiero tener tiempo libre. Yo no soy de estas ociosas que se tiran en el sofá y no, yo tengo que estar haciendo algo, no puedo evitarlo. Bueno, antes hemos hablado de que se sentía más orgullosa Irene a nivel profesional, y ahora te pregunto de qué te sientes más orgullosa, Irene, a nivel personal. ¿Cuál es tu mayor orgullo aparte de tu niño? Nunca lo he pensado, pues eso nunca lo he pensado. Mira, pues me siento muchas veces, yo creo que la vida son retos, ¿no? Y sí me siento muy orgullosa de que continuamente estoy en un nuevo reto, en una capacidad de superación. Precisamente cuando me separé, hubo un momento que casi me volvía loca porque me lo leía todo, absolutamente todo. Llegó un punto que la gente de mi equipo me dijeron: ya está bien, no puedes saber más que todo el mundo aquí, que tú no puedes llegar a tener una reunión y saber más del que va a venir a la reunión, que es que te lo tienen que contar, porque me lo leía absolutamente todo. Y decidí ponerme a estudiar. Porque cuando yo terminé la carrera de Derecho, yo no me colegié para ejercer la abogacía, como directamente entré de concejala, después fue la alcaldía, después fue otra cosa. Y entonces ya con el tema del plan Bolonia, la adaptación a los planes europeos, para poder colegiarte y ejercer la abogacía, tenías que tener un máster. Y yo lo voy a hacer, el máster. Me matriculé en el máster, hice el máster. Y además me pilló en plena pandemia. La pandemia para mí creo que fue un momento de aprendizaje mayor que jamás he podido tener, sobre todo porque como desde nuestra casa teníamos que gestionarlo todo, como tuvimos que hacer lo imposible para adquirir material sanitario, las mascarillas, los EPI, cómo hacíamos la regulación para mantener las residencias de ancianos que dependían de nosotros. Fue un auténtico horror. Y me pilló precisamente estudiando ese máster, y cuando terminé hice otro. Me cogí el gusanillo y decía: bueno, yo ya ahora cuando termine este máster, ¿yo qué voy a hacer? Los tiempos libres, yo tengo que seguir estudiando. Pues hice otro máster. Hice un máster en mediación. Por tanto, me siento muy orgullosa de que siempre me he ido poniendo retos, y es la satisfacción de saber que se puede.
que claro que se puede, que es cuestión de ponerle voluntad, que es cuestión de ponerle ganas, que nunca es tarde para hacer cosas, que hay que estar todos los días cumpliendo sueños y que en ese sentido, pues, dedicar tu tiempo a que tú te sintieras mejor, porque en puridad yo en aquel momento ni pensaba, digamos, ejercer la abogacía, ¿no? Pero, ¿por qué no? Yo cuando estudié mi carrera la hice porque quería ser de verdad abogada. Y entonces, ¿por qué no? Así que por eso me encanta lo que estás haciendo, Yolanda. ¿Sí? Porque me encanta la gente que le gustan hacer cosas. En ese sentido, creo que lo de la inquieta te viene divino, pero porque es verdad. Y yo lo comparto muchas veces con la gente que me rodea. Me encanta la gente que le gusta hacer cosas y además siguen esa tradición. Pues tengo este reto, tengo este sueño. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Ya vendrá la frustración, ya vendrá algún agorero a decirnos que no lo puedes hacer. Pues ya vendrá alguien a decírnoslo. Totalmente, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que la vida es ir consiguiendo sueños y es que no puedo estar más de acuerdo porque al final te planteas un reto, después viene otro, después otro, después otro. Totalmente. Somos incansables, insaciables, ¿no? Totalmente. Simplemente quiero agradecerte que me hayas dedicado este ratito. Qué un placer, de verdad. Haberte conocido más profundamente porque aunque nos habíamos visto algunas veces, es verdad que el trasfondo de la persona, hasta que no me siento con ella o no te sientas conmigo, Sí, claro. no empezamos a charlar y es verdad que nos vas conociendo en profundidad. La verdad que tienes una trayectoria admirable, que eso sí lo sabía, que tienes una trayectoria admirable, que te he visto con tus niños. Y es verdad que, especialmente también con tu niña, yo te veo súper unida y me genera esa cierta ambición de yo llegar a tener esa relación con la mía cuando sea más grande, porque os veo por la calle y digo, mira, parecen dos amigas, ¿no? Os veo charlando, riendo. Totalmente. Y bueno, agradecerte eso, todo, que hayas venido, lo que has hecho por Sanlúcar, y te quería hacer una última pregunta. Venga, vamos a ver, que ahí viene la del millón. Un poco más comprometedora. Ahí viene la del millón. Pero yo sé que tú te mojas. ¿Qué es lo que menos te gusta actualmente de Sanlúcar? Bueno, hay muchísimas cosas que no me gustan. Yo precisamente por haber tenido la responsabilidad que he tenido, no me gusta en muchas ocasiones irme, digamos, a la crítica fácil. Pero yo siento una enorme pena por cómo está Sanlúcar. Yo tengo la sensación de que Sanlúcar vuelve a estar como cuando precisamente nosotros accedimos por primera vez a la alcaldía. Yo, que te lo decía antes, ¿no? Tengo una magnífica relación con la alcaldesa de San Fernando, con el alcalde de Chiclana, con el alcalde del Puerto, también tengo muy buena relación, con el alcalde de Cádiz, que aunque son de partidos políticos distintos, tengo buena relación. Y yo veo cómo el resto de municipios crecen, tienen situaciones nuevas, tienen proyectos nuevos, se instalan nuevas empresas, se le da cabida a gente emprendedora para que puedan tener sus sueños. Y lo más elemental, las calles están limpias, hay unos servicios públicos de calidad. Y desgraciadamente aquí tenemos los mismos problemas de antaño, la misma situación, yo diría que mediocre, de poca ambición, un nivel que a mí me preocupa mucho. Yo creo que los responsables municipales que se ponen al frente y delante de una cámara tienen que saber expresarse, tienen que saber qué es lo que tienen entre manos, tienen que saber cómo funciona una administración. Y mira, yo en muchas ocasiones, porque parte de quienes están hoy en el gobierno los conozco porque llevan mucho tiempo, en muchísimas ocasiones con Víctor, que ha sido y es, vamos, mi compañero del alma, pero mi compañero de fatiga, porque los dos hemos vivido toda nuestra trayectoria juntos, y muchas veces le decía, le dejaba la alcaldía a esta gente 2 meses, digo, para que supieran lo que es gobernar, porque yo escucho ahora determinados discursos que ¿dónde están los que hacen 3, 4 años decían totalmente lo contrario? Entonces me da mucha pena, sinceramente, me da mucha pena. Yo hace muy poquito que me invitó la alcaldesa de San Fernando a un acto que tuvimos de mujeres constitucionales, y yo sentía una enorme admiración, porque claro que se pueden hacer cosas desde los ayuntamientos, claro que se pueden hacer cosas desde las instituciones municipales, pero para eso hay que tener ganas y saber, y cuando uno no sabe,
pues rodearse de los mejores. Has hablado de Patricia Cavada. Mi padre es un admirador de ella. Vamos a ver, falleció y vinieron gente del ayuntamiento en representación. Y es verdad que es admirable. Y no lo digo hablando de partidos políticos porque la clave municipal. Esa persona, para mí, es la persona, y lo digo a boca llena, para mí tú, Patricia, sois referentes en la política y claramente... Vamos a intentar traer a Patricia aquí. Quiero traer a Patricia. Vamos a traer a Patricia. Patricia, vente, que te quiero ver. Y es verdad que Patricia para mí, de hecho yo sigo al Ayuntamiento de San Fernando, y el Ayuntamiento de San Fernando es que ha sido, o sea, en el trayecto desde que falleció mi padre, que falleció en 2019 hasta hoy, yo lo sigo en Instagram y además creo que he comentado alguna publicación, es que es admirable hasta donde está llegando San Fernando con esta señora. Totalmente. Y lo digo en serio. Y además, fíjate que San Fernando era prácticamente como la ciudad dormitorio de Cádiz, ¿no? Cádiz no puede crecer más, y muchísima gente que trabaja y que son de Cádiz se fueron a vivir a San Fernando. San Fernando no tenía actividad cultural, actividad de ocio, y hoy es un referente industrial, es un referente económico, es un referente de igualdad. Las políticas de igualdad que está haciendo el Ayuntamiento de San Fernando son una bandera. Es un referente en temas de inclusión. Estuvimos el otro día, además, inaugurando un centro de Parkinson, de enfermos de Parkinson, que además la primera piedra la puse yo como presidenta de la Diputación. Lo iniciamos juntas, ella como alcaldesa y yo como presidenta de la Diputación, y se inauguró el otro día y me invitaron a la inauguración, y es una referencia en centros sociales, en centros de atención sociosanitario, es una referencia en temas culturales, de ocio, festivales, actividades de todo tipo, y luego la infraestructura. Hoy no se conoce el San Fernando que hacía 10, 15 o 20 años, pues esa es la pena que me da de San Lucas. Mis padres eran separados, yo vivía con mi madre, pero es verdad que hubo una etapa de la adolescencia en la que compartía tiempo con mi familia en San Fernando. Claro. Y yo recuerdo que San Fernando era eso, cuando íbamos está muerto, y íbamos a 2 o 3 sitios que había, y claro, después van pasando los años, salí de allí porque yo he residido en varias localidades de la provincia, yo soy de Cádiz capital, por decirlo de alguna manera, y es verdad que miro ahora a San Fernando cuando he ido a ver a mis tías o he pasado directamente por allí por cualquier cosa, y digo, es que no tiene absolutamente nada. Pero San Fernando está peleando hasta el último céntimo de inversiones millonarias. Yo nunca entendí por qué los fondos europeos aquí no se solicitaron, que necesita cofinanciación. Pues claro, como todos los proyectos. Ahora, tu responsabilidad está en que búscate la vida para que no falte esa cofinanciación. ¿Cómo vas a dejar tú pasar por Sanlúcar millones de euros de fondos europeos para invertir en esta ciudad con la excusa de que hay una cofinanciación y que no se puede poner? Entonces, ¿tú para qué estás ahí? Es que realmente hay determinadas cuestiones que no se entienden, que tú tienes que ser capaz de priorizar. Y yo, de verdad, es que es un poco a veces como un déjà vu, ¿no? En determinadas situaciones. La policía local, luego sin negociación con los trabajadores. Dios mío, si es que yo no puedo enumerar la cantidad de veces que se nos criticaba, que si no nos sentábamos con los trabajadores, que la negociación colectiva. Entonces, me da pena, sinceramente me da pena. Creo que al frente de las instituciones tienen que haber gente que tengan ambición, que tengan ganas, gente que sepa. Ya ahora no estamos en esos ayuntamientos arcaicos donde había concejales que no se enteraban de nada. Los concejales tienen que enterarse de qué es lo que ocurre en sus delegaciones, porque después pasan las cosas que pasan y, por tanto, hay que estar al frente de esa responsabilidad. Y a mí, sinceramente, lo que me da es muchísima pena de que una ciudad con tantísimo encanto, yo siempre decía, aquí no hay que hacer un parque temático. Sanlúcar es un parque temático. Tenemos un patrimonio natural, histórico y cultural que ya envidiarían muchísimos municipios de nuestro entorno. Tenemos unos enclaves naturales que son ideales. Tenemos además unos hosteleros y una gente del ámbito de la hostelería que son geniales. Hay ahora mismo una cantidad de gente joven dedicada a cambiar la imagen de Sanlúcar, que en ese sentido solo hay que darle 4 herramientas para que entre todos vayamos de la mano. Por tanto, me da realmente pena.
comprometida Sí, la no, pregunta, pero muy bueno, bien, y te no. digo de verdad, lo digo con cierta tristeza, porque a mí además, yo lo noto siempre, ahora que estoy en Sevilla mucho más, a cualquiera que tú le digas, soy de Sanlúcar de Barrameda, todo el mundo te hace, todo el mundo te goza una sonrisa, porque Sanlúcar genera espacio de alegría para todo el mundo, para todo el que nos visita. Siempre se ha llevado una buena experiencia, y la buena experiencia no puede venir acompañada de una imagen, porque fíjate, ¿no? Pese a la situación que tenemos de infraestructura, de suciedad, de dejación de los servicios públicos, pues la gente sigue encantada de venir aquí, está encantada de venir aquí. Por tanto, en ese sentido, pues me da muchísima pena, y es que hay que ser capaces de revertirlo y que, por tanto, haya gente que tenga ganas de cuidar a Sanlúcar, no de quejarse. Yo de verdad odio a los políticos que están todo el día quejándose, y te lo dice alguien que se encontró en las cuentas telarañas, ¿vale? Que se encontró además con una obligatoriedad por no pagar deudas anteriores, hasta tener que pagar multas de mi propio sueldo por condenas de alcaldes anteriores. Y yo me podría poner a contarte aquí una retahíla donde yo no hubiese acabado nunca, pero entonces tú no generas ilusión, entonces tú no generas proyectos. Y cada uno que está aquí está para solucionar y para ambicionar lo que le toque. Si no se es capaz de hacerlo, pues no pasa nada. Creo que hay muchísima gente en Sanlúcar valiosa. Total. Yo creo que el problema viene de las personas, independientemente del partido, del color de la bandera que lleve. Yo creo que es fundamental darle ese toque personal, de amor, de pasión por lo que hace. Y vuelvo a repetir, creo que Patricia, que tú, digo mujeres, pero es que es verdad que en quien me fijo inevitablemente es en las mujeres para tener mis referentes. Y luego hay algo, Yolanda, también es la no sumisión. Cuando uno es alcalde de un municipio tiene que pelear entre todas las administraciones, gobierne quien gobierne. Yo me enfrenté en muchísimas ocasiones con mi propio partido cuando gobernaba en la Junta de Andalucía o cuando gobernaba en el gobierno de España. Hombre, lo que ocurre que es verdad que el hecho de que tu partido esté, tú acudes y tú tienes la posibilidad al menos de sentarte y mantener reuniones, pero es que aquí no hay interlocución ninguna. Yo no puedo entender cómo el centro de salud de la Dehesilla lleva años cerrado. Si yo te contara lo que yo pasé desde la Diputación para que ese centro de salud se construyera, no te lo podías ni imaginar. Porque ese centro de salud, cuando empezó a gobernar el Partido Popular en la Junta de Andalucía, le quitaron la financiación. Y peleé hasta el último céntimo para que la Diputación pusiera el dinero y el centro de salud estuviera cerrado. ¿Alguien puede entender que ese centro lleve 3 años cerrado? Yo no sé si son 3 años más. Con Jaramago hasta aquí arriba. Un centro de salud magnífico como está ahora mismo nuestra sanidad, cuando las instalaciones que tienen los vecinos de la Dehesilla es una vergüenza. Pero así te podría decir, pues, multitud de proyectos e iniciativas. Es más, ¿qué proyecto grande tiene Sanlúcar? Que tú digas, es que ahora estamos, que vamos a cambiar tal avenida, tal zona, va a cambiar además la movilidad por tal situación, se va a construir tantos centros para cambiar la situación. Es que estamos en la política de todos los días, en la del bachecito, en la de arreglar. Sanlúcar es mucho más que eso. Sanlúcar es mucho más que eso. Bueno, y en la de arregla tampoco. Bueno, también es verdad. Pero vamos a ver, encoger 4 agujeros, para que tú me entiendas, ¿no? Encoger 4 agujeros, ¿no? Y cuando hay, yo qué sé, hay empresarios potentísimos, yo qué sé, tú ves los festivales de música de otros sitios, qué envidia lo que ha hecho mi paisano Rafa Casillas con el Concert Music en Chiclana, el día que lo cerró, recuerdo perfectamente como el alcalde de Chiclana me comentó sin saber que yo conocía a Rafael Casillas y me lo comentó y qué alegría me da que sanluqueños sean capaces de emprender, pero qué pena me da que no sea aquí. Y bueno, y luego hay que reconocerle, ¿no? Que Rafa todo lo que puede lo arrima aquí, porque me consta que está detrás de determinados proyectos potentísimos en Sanlúcar, pero a nivel privado, sin ayuda, sin colaboración. Entonces, esta es un poco la pena, que es que yo creo que es que Sanlúcar sí tiene gente con ganas, y que tiene gente que cuando se le dijera, vamos, todo el mundo iría. Y porque a esas personas que tienen ganas, que tienen fuerza, porque es verdad que pasa en todos los ámbitos, no es solo en la política, porque no se cuenta con esas personas, es mi duda, porque hay mucha gente joven, o incluso de nuestra edad, que
son activas, son movidas, Que ¿sabes? tienen ideas, Tienen que tienen ideas, ideas. sabes que si les da una responsabilidad la van a asumir y la van a llevar hasta el final. Totalmente. Pues no lo sé. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. No tengo la respuesta, no lo sé. Pero sinceramente es una pena. Creo que es una mente muy corta, ¿no? El no querer ambicionar para un municipio tan potente como este, sinceramente. Pero bueno, no vale quejarnos. Claro, no. ¿Vale? Vale hacer cosas y vale votar. Porque después nos quejamos continuamente. Vale votar, proponer y exigir. A mí me exigían un montón. Yo no tenía ningún problema. Pero que yo no tenía ningún problema. Que en ese sentido creo que es bueno. Que se exija además, que se exija lo que cada uno promete. Y sobre todo que yo creo que estamos en un momento en el ámbito de la política, sobre todo de la política municipal, donde la gente también exige participación, dar cauces de participación. La gente quiere proponer, quiere colaborar. Y ahora sí es cierto que si lo haces una vez no te escuchan, lo haces otra vez no te escuchan, lo haces otra vez, a la tercera dice, mira, te aburre. Claro. Te aburre. Pero bueno. Que se den Pues este tampoco tipo de sufrimos demandas. nada, más bien este centro comercial. También tengo recuerdos de aquello. ¿Cuántas cuestiones se frustraron? Cuando llegamos nos encontramos una habitación entera del ayuntamiento con cajas y cajas. Las típicas cajas de cartón de folio de 500 con los currículums de la gente. Habían contado y roto las expectativas y los sueños de miles de gente de Sanlúcar que fue allí a dejar su currículum y que nadie echó cuenta de su currículum. Porque esos currículums no se tramitaron por ninguna bolsa de empleo, por ninguna oficina de empleo, sino que iban allí, se dejaban, allí se dejaban. Pues ese tipo de cosas ocurrían en Sanlúcar. Entonces es una pena. A mí me da mucha pena que este centro comercial no tenga mucha más vida. A mí me encanta además porque tiene uno la capacidad de ser, pero bueno, todo se andará. Eso. Esperemos que Estamos los valientes trabajando. que estáis aquí, que hay incluso algunas empresas también de nuestra tierra que se mantienen aquí, que los valientes sean capaces de seguir sosteniendo para que esto cambie. Pues te voy a enseñar este librito, ¿vale? Que es el libro de los latidos. Y por aquí han escrito unas palabritas todas las personas que han ido pasando por aquí, Muy bien. ¿vale? Abel Reto, Absa, José Ay, Manuel qué Parada, José Luis. José Luis. Eh, Hombre, Marchena, Marchena, qué bien. Esteban. Hombre, la escuela, por Dios. Esteban de Bar la Los Escuela, que es uno de pescaditos nuestros frito. patrocinadores, ¿eh? Ah, el mejor pescadito frito. Jesús Hombre, Márquez, Jesús, vamos. Fran Con locura. Ocaña. Y bueno, ella es Maribel, que ha hecho una canción anti-bullying para el Ayuntamiento de Colín, Ah, que ahora bien. va a ser segunda ciudad anti-bullying. Ah, Ahora. muy bien. Y aquí pues Ah. está Celia, también de Sevilla, una sevillana que ha emprendido en un negocio de belleza y con muchísima ilusión, y le dimos visibilidad la semana pasada. Muy bien. Venga, pues yo Y te pongo esta es tu algo. página, Venga, y muy elige bien. el color que tú quieras. Ah, venga, vale. Pues nada, vamos, el morado. Vamos. Mira, orgullosa de mi pueblo, orgullosa de mi gente, orgullosa de mujeres como Yolanda. Su valentía y su esfuerzo por perseguir sus sueños muestra la imagen más auténtica del legado que vamos a dejar las mujeres. No te rindas, aunque las cuestas sean muy empinadas. Lo mejor está por venir. Ay, muchas gracias. Y ahora yo te he puesto muchísimas gracias por mostrarnos que todo es posible, gracias por tu constancia y por demostrarnos que una mujer puede latir en todos los ámbitos que quiera, sin límites. Ay, qué bonito, Un Yolanda. abrazo, Muchas Yolanda gracias, qué Inquieta. bonito. Muy bien. Y ahora te voy a dejar el regalito que nos dejó Celia Castro. Vale. belleza. Qué bien, como me ha tocado una de belleza. Qué bien. Me ha dejado un boli, ¿Una brocha? perdón, y su tarjetita. ¿vale? Ah, muy bien, muy Te lo dejo bien, por muy aquí. bien. Bueno, para yo te digo lo que yo traigo. Mira, yo hay una cosa que es muy característico mío, que todos los que me conocen saben que me acompañan siempre, que es una mariposa. Yo llevo una mariposa aquí, llevo una mariposa aquí, mi casa está llena de mariposas, porque las mariposas para mí representan el emprendimiento, el perseguir un sueño, la alegría que da además ver volotear una mariposa, significa la esperanza, pero sobre todo porque no olvida que nunca antes fue gusano.
y por tanto eso es la capacidad de resiliencia de una mujer. Entonces Qué yo te he bonito. traído 3 mariposas, como me pediste, de colores distintos, Qué bonito. ¿vale? Para que la cuelguen en el hogar de cada una de las personas que la tengan, Ah, me encanta. ¿vale? Pues nada, aquí tenemos las 3 mariposas, una para el siguiente invitado o la siguiente invitada, y las otras 2, como sabéis, una es para sortear entre todos los seguidores y la otra se va a donar a una causa solidaria junto con todos los demás. Irene, de verdad que muchísimas gracias. A ti, de verdad, Yolanda, me encanta lo que estás haciendo, de verdad, Sí, Me alegra muchísimo, además. eres un ejemplo a seguir. Ojalá todas las mujeres logremos alcanzar el éxito que busquemos cada una en su trayectoria diferente, que podamos seguir tu ejemplo de perseguir los sueños, como nos has dicho antes, y que de verdad que estoy súper agradecida de que me hayas dedicado este ratito. A ustedes, encantada. Gracias, Irene, por demostrar que una mujer puede llegar tan lejos como quiera y que lo mejor está por venir.